Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta tarde por tu compromiso con nosotros de hacernos crecer en ti, Señor. Y pues sabemos, Señor, que nos estás preparando para la eternidad. Y por mientras, Señor, tú has preparado obras para que anduviéramos en ellas. Y te pedimos, Señor, que nos hagas más conscientes cada día de pues cómo tú estás obrando en nuestras vidas. Queremos estar conscientes de tu palabra, que tengamos un oído atento, Señor, y que nuestro deseo, Señor, es de glorificarte en el transcurso de la vida cotidiana. Entonces, ayúdanos, Señor, a entender lo que estás haciendo en nuestras vidas y que de así, Señor, podamos afectar y impactar a otras personas y otras familias. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse. Ahora vamos a ver otro salmo del Antiguo Testamento, el Salmo 49. Y es un salmo que, como la última vez que estuve aquí, compartí un salmo que se consideraba un salmo de sabiduría. Y ese salmo fue escrito por David. Este que vamos a ver ahora es el Salmo 49, que fue escrito por los hijos de Coré. Y ahí hay una historia muy grande de la gracia de Dios, que si uno se pone a estudiar esa parte del Antiguo Testamento, vemos que cuando Moisés sacó el pueblo de Israel de Egipto, andaban en el desierto y hubo ahí, pues entre las tribus, era una tribu especial, esa tribu de los levitas. Ellos no iban a heredar un terreno, un territorio en la tierra prometida, sino ellos iban a servir a Dios en el tabernáculo. Y entonces en esa familia o esa tribu de sacerdotes había 3 familias principales y cada familia tenía su encargo bajo pues Dios de cosas que ellos iban a atender en el tabernáculo. Y pues había un señor, una familia de Coré. Coré, pues ellos se encargaban de quizás lo más santo del tabernáculo, de no podían tocar las cosas de ahí, pues ellos tenían que llevar las cosas más sagradas del tabernáculo en sus hombros. O sea, tenían postes que ponían las cosas sagradas, tenían anillos y metían postes para levantar las cosas, y esa familia tenía que cargar las cosas más sagradas de una parte a otra. Ahora, Coré, esa familia, pensaba que eran ellos menospreciados, vamos a decir, entre el pueblo de Dios, entre los israelitas. Entonces Coré levantó una rebelión ahí cuando andaban en el desierto, y en esa rebelión pues contra Moisés, pues Moisés no tenía muchas palabras, pero más que la palabra que había recibido de Dios, y Dios le dijo que se apartara, pues el pueblo se apartara de los rebeldes. Y de ahí es donde nosotros tenemos el dicho, trágame tierra, porque a eso lo que pasó ahí, la tierra se abrió y pues esos rebeldes cayeron ahí hasta el abismo. Entonces, es una historia de la gracia de Dios, porque ese tribu no se perdió totalmente. Quedaron algunos de esa familia, y para el tiempo de David los restauró en el servicio en el tabernáculo ahí en Israel.
Y pues de hecho, ellos se pusieron a componer canciones de alabanza para adorar a Dios. Y en los salmos tenemos 11 salmos que fueron escritos por ellos, por esos hijos de Coré. Entonces, pues no vamos a pasar más tiempo en esa historia, pero vemos que ahí la gracia de Dios a través de David, cómo él restauró a esa familia en el servicio de Dios. ¿Ok? Entonces, este salmo, también como el salmo que vimos la última vez de David, es un salmo de sabiduría porque nos quiere dar una perspectiva más amplia del propósito de Dios y quiere contestar una pregunta para nosotros. Y esa pregunta es: ¿por qué prosperan los maleantes? No es algo que nosotros podemos pensar mucho aquí en Sinaloa, que vemos a los narcos que viven en casas grandes y todo eso, ¿no? Y este salmo nos quiere enseñar que primero esta vida no es el fin. Hay una vida venidera y más bien tenemos que poner nuestro enfoque ahí, en eso. Pero la razón principal por que quería compartir este salmo es porque el Señor usó este salmo para hablarme a mí en mi vida en un momento de tragedia. Entonces, pues quiero aprovechar este salmo para compartirles un testimonio al final. Pero pues vamos a ver primero de qué se trata el salmo. Vamos a leerlo. ¿Ok? Los que traen sus Biblias, vamos a estar en Salmo 49. ¿Listos? Dice: oigan esto, pueblos todos. Escuchen, habitantes todos del mundo, tanto débiles como poderosos, lo mismo los ricos que los pobres. Mi boca hablará con sabiduría, mi corazón se expresará con inteligencia. Inclinaré mi oído a los proverbios, propondré mi enigma al son del arpa. ¿Por qué he de temer en tiempos de desgracia, cuando me rodeen inicuos detractores? Temeré a los que confíen en sus riquezas y se jactan de sus muchas posesiones. Nadie puede salvar a nadie, ni pagarle a Dios rescate por la vida. Tal rescate es muy costoso, ningún pago es suficiente. Nadie vive para siempre sin llegar a ver la fosa. Nadie puede negar que todos mueren, que sabios e insensatos perecen por igual, y que sus riquezas se queden para otros. Aunque tuvieron tierras a su nombre, sus tumbas serán su hogar eterno, su morada por todas las generaciones. A pesar de sus riquezas, no perduran los mortales, al igual que las bestias perecen. Tal es el destino de los que confían en sí mismos, el final de los que se envanecen. Selah. Como ovejas están destinados al sepulcro, hacia allá los conduce la muerte. Sus cuerpos se pudrirán en el sepulcro, lejos de sus mansiones suntuosas. Por la mañana los gobernarán los justos, pero Dios me rescatará de las garras del sepulcro y con él me llevará. Selah. No te asombre ver que alguien se enriquezca y aumente el esplendor de su casa, porque al morir no se llevará nada, ni con él descenderá su esplendor. Aunque en vida se considere dichoso y la gente lo elogie por sus logros, irá a reunirse con sus ancestros, sin que vuelva jamás a ver la luz. A pesar de sus riquezas, no perduran los mortales, al igual que las bestias perecen. Selah. Amén. Ok.
Muy bien. Entonces la primera parte de este salmo, como dice aquí, es de sabiduría. O sea, el autor o los autores ahí pues quieren decirnos que lo que te voy a decir es para todos. O sea, es para los ricos, es para los pobres, es para los sabios, es para los insensatos. No importa quién eres. Esta palabra es para ti. Y luego vemos que, pues empezando en versículo 5, que dice el autor que nadie va a escapar la muerte. ¿Verdad? O sea, a menos que venga el Señor primero, todos vamos a morir. Es cosa segura. Dice, nadie vive para siempre, nadie puede negar que todos mueren. ¿Verdad? Nadie lo puede negar. ¿Ok? Entonces, la primera cosa que tenemos que entender aquí es que la muerte no es algo normal. El Señor no nos hizo, no nos puso en el paraíso para morir. La muerte vino por el pecado. Como dice aquí en Génesis capítulo 2, Dios dio este mandato: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. Entonces existía la posibilidad de desobedecer a Dios ahí, porque pues ellos tenían el libre albedrío, pero no era el propósito de Dios que el hombre moriría. Más adelante vemos en Romanos 5:12, por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo, y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. Entonces, por el pecado entró el pecado, la muerte en el mundo, a través de una persona, un solo, pues a través de Adán. Y por eso pues todos nosotros hemos heredado el pecado. No ha habido ninguna persona perfecta, menos a Cristo Jesús. Y es interesante que pues Cristo no recibió el ADN de Adán, sino el Espíritu Santo lo engendró ahí. Entonces en Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces lo que tenemos que entender ahí, vamos a ver otro versículo que habla de esto, es que nunca fue el propósito de Dios esto de la muerte. Pero por la desobediencia en el principio, el hombre ha muerto y pues seguimos muriendo hasta la fecha. Pero no era el propósito de Dios. Y ahora en Hebreos 2:14 dice, por tanto, ya que los seres humanos son de carne y hueso, Jesucristo también compartió esa naturaleza humana. Se tuvo que llegar a ser un ser humano, para anular mediante la muerte al que tiene el dominio de la muerte, es decir, al diablo, y librar a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a esclavitud durante toda la vida. Entonces, lo que nos quiere decir aquí es que Cristo tuvo que nacer como ser humano y morir para vencer este poder que tiene ¿quién? ¿Quién tiene el poder de la muerte, según esto? El dominio de la muerte. Satanás. Entonces, la próxima vez que un ateo quiere echar la culpa a Dios por la muerte
de un inocente, dile que es el enemigo que tiene el dominio de la muerte, no Dios. La muerte entró al mundo a través del diablo, no de Dios, no es de Dios, nunca ha sido de Dios. De hecho, Dios vino, sí, Él mismo, para romper el poder de la muerte. O sea, para darnos, asegurarnos que después de esta vida seguimos con vida, con la vida eterna. Es lo que ha hecho Dios. Entonces, vemos que la muerte es el poder que Satanás tiene sobre la humanidad, y es por eso que infunde mucho temor en la gente. Mucha gente tiene temor de la muerte. Pues eso le conviene al diablo, ¿no? Pues les puede asustar. Gracias a Dios que nosotros que lo conocemos, no tenemos que temer la muerte, porque tenemos el sello del Espíritu Santo, la garantía de la vida eterna después de esta vida. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. ¿Verdad? Entonces, en este salmo hay tres temas, básicamente. Que es Dios quien nos da la sabiduría, que nadie escapa a la muerte, y los necios confían en su riqueza. O sea, los que solamente pueden ver hasta quizás el fin de esta vida y quieren acumular cosas en este mundo. Entonces, confían en sí mismo. ¿Ok? Entonces, hay que entender, Dios no está en contra de la riqueza. No tiene nada en contra de la riqueza. De hecho, necesitamos riqueza para extender su reino. O sea, la Biblia dice que es Dios quien nos da riqueza. Entonces, la riqueza no es el problema. Yo digo que Él nos da riqueza para poner a prueba nuestra fe. Sí, eso sí. Y hasta el más pobre, de la viuda con las 2 moneditas, hasta el más rico, pues Dios va a poner a prueba su fe. Pues tenemos esa historia, ¿no? De la viuda que no tenía nada y dio sus 2 moneditas a Dios. Y el Señor Jesucristo pues afirmó su fe. ¿Por qué podía hacer eso? Porque Él es el autor de la riqueza. O sea, Él es quien da riqueza. Y Él, yo sé, no dice esto en la historia, pero yo sé que Dios iba a suplir la necesidad de esa viuda. Porque es lo que hace Dios. No nos va a dejar pasar por hambre, porque Él es fiel con nosotros cuando ponemos primero su reino, ¿verdad? Entonces, el problema de la riqueza en la vida actual es que da un sentir de autosuficiencia, de que uno ya no necesita a Dios. Ahí está el problema de la riqueza. Y Dios en su palabra condena y regaña a las personas que no hacen caso a Él, o sea, como no tomen en serio su reino y su autoridad en nuestras vidas. Aquellos son las personas que tienen problemas por la riqueza que tienen, porque no la usan para glorificar a Dios. Y déjenme decir que gracias a Dios por las personas que tienen algo de riqueza, las personas que pueden emplear a otras personas y pueden ayudar a sustentar a otras familias. Es el plan de Dios. Pero las personas que siempre usan la riqueza para más para mí y mantienen a los demás como los están defraudando y cosas así. Dios toma en cuenta esas cosas. Entonces, lo que quiere decir aquí en este salmo es que Dios va
a rescatar a sus fieles, los que se mantienen fiel a Él. Dice que todos van a morir, todos vamos al juicio de Dios. Pues había dos en la historia del mundo que no murieron. Enoc es uno de ellos y Elías, pues los dos fueron llevados al cielo vivos, pero todos los demás han muerto, ¿no? Y vamos a seguir muriendo como seres humanos hasta que venga Jesús. Ahorita vamos a leer de eso, ¿no? Pero lo que quiero decir aquí con lo de la muerte es que no nos debe espantar. La muerte es algo que no tiene poder sobre nosotros. Yo digo que podemos tener nosotros la misma actitud como Pablo, cuando estaba en la cárcel, cuando bajo amenaza de muerte, él escribió esto: deseo partir y estar con Cristo, que es muchísimo mejor, pero por bien de ustedes es preferible que yo permanezca en este mundo. Entonces Pablo está pensando, qué padre que fuera a estar con el Señor, pero por el bien de ustedes sigo aquí y pues iba a seguir sirviendo. Pero así fue su actitud en cuanto a la muerte. No tiene nada que espantar a nosotros que conocemos a Cristo. Si traen sus Biblias, vamos a buscar otra cita en 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, empezando en versículo 13, dice: hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto. Que aquí está hablando de los cristianos que ya están en el sepulcro. Para que no se entristezcan como esos otros que no tienen esperanza. Pues entonces que no nos entristezcamos. ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? ¿Eso creemos? ¿Sí o no? ¿Verdad? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. Conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros, los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, quienes pueden incluir a algunos de nosotros, si estamos aquí cuando venga el Señor, los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. Por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. No sé de ti, pero esto me anima mucho a mí. Sé pensar que cuando viene el Señor otra vez a la tierra, los que están en los sepulcros, en los panteones aquí en Guasave, los cristianos van a subir para estar con Él, y ya que vayan ellos, pues nosotros también vamos, y todos juntos vamos a llegar con el Señor en el aire. Una vez me acuerdo cuando recién me convertí a Cristo, tuve un sueño tan claro como una película de esto, donde salía a mi patio y me iba acelerando hacia el cielo. Y pues quiero pensar que así será. Pero la seguridad que tengo yo es que cuando venga el Señor, voy a estar con Él.
Si me adelanto por la tumba o si estoy vivo y voy como en la segunda ronda, ¿no? Pero ahí voy a llegar con él. Ok, entonces, este es el mensaje de este salmo. No es un salmo muy complicado. Básicamente dice, hay que confiar en el Señor. Hay que mirar más allá, de no acumular cosas para esta vida, que es, como dice, nadie va a llevar lo que se ha acumulado. Todos vamos a llegar con Él. Y que, los ricos no deben confiar en su riqueza, y que todos vamos a morir, o por lo menos todos vamos a tener que estar delante de Cristo, y que Él va a recibir a los fieles, a los que le han recibido en sus vidas. Entonces no debemos temer la primera muerte. ¿Están conmigo? La vida es un regalo. Debemos disfrutar esta vida que Dios nos ha dado, y nunca debemos perder de vista el propósito que Dios tiene para nosotros aquí en el mundo, que es de glorificar a Él en las cosas, que sea algo tan sencillo como una sonrisa, de estar dando sonrisas por todos lados, para hacer que la gente pues sea más alegre. En el día escuché el testimonio de un señor que decidió que quería ver esto, y iba por un lado de la calle, y hacía como muy triste y muy enojado, y así veía todo el mundo. Los que se encontraban con él se veían igual. Entonces cruzaba la calle y venía para atrás, pero con una sonrisa, y así todo el mundo se sonríe con él. Entonces, es algo contagioso. Bueno, entonces, no debemos tomar por sentado lo que Dios nos ha dado y lo que Él puede hacer en nuestras vidas. Dedicamos nuestras vidas a Él y a su servicio, y Él va a cuidar de los detalles de nuestra vida. Él se encarga de eso. Y en eso quiero terminar con un testimonio. Cuando yo estaba en Asia hace como unos 35 años más o menos, yo anduve ahí y recibí las noticias de que había muerto mi hermano. Mi hermano tenía como 24 años en ese entonces. Y estaba en medio de la selva, en una parte de aquel entonces se llamaba Burma, ahora se llama Myanmar. Tiene frontera con Tailandia. Y de hecho, en ese entonces, ese tribu de Karen se va alrededor la orilla de ese país de Myanmar. Existen varias tribus diferentes, y el gobierno central está peleado con todos. Y cuando llegamos nosotros, en aquel entonces, estamos hablando de 84, por ahí, no podíamos entrar al pueblo. Teníamos que entrar por Tailandia primero, y cruzar un río para llegar al territorio de ellos, porque no se podía llegar al país, porque estaba prohibido entrar en esas partes. Pero no pudimos entrar en el pueblo donde íbamos, porque ellos estaban bajo un bombardamiento ahí en ese momento. Y estuvimos nosotros por el otro lado del río,
escuchando las bombas por el otro lado que caían sobre ese pueblo. Entonces nos llevaron a otra parte y la idea de esa visita era de entrenar los maestros de ese pueblo, porque es un pueblo que, pues primero, una gran parte de ellos son cristianos y tienen mucha confianza en la educación de sus hijos y quieren que ellos aprendan inglés. Entonces fuimos nosotros para un mes y medio para enseñar a los maestros ahí. Interesante, pues aquí está uno de mis alumnos ahí. Ese es como los trajes que ellos usan ahí. Y pues nos vistieron así para tomar unas fotos como soldados, pero la verdad es que todos ellos, todos tienen su rifle atrás de su puerta, porque nunca saben cuándo va a haber un ataque. Iba a haber un ataque del gobierno. Y pues es casi una tribu olvidada. O sea, los de la ONU y nadie pues tomaba a ellos en cuenta. Pues así eran esas estacas Punjab, que estaban cuando íbamos al río ahí para bañarnos y eso, pues tenían eso por todos lados del río, pensando que iban a ser atacados por soldados que venían por el río y pues no se podían como esconder ahí por caer en esas estacas. O sea, era una cosa increíble. Bueno, ese es mi alumno con su esposa. Una cosa que me llamaba la atención ahí de esas personas es que era un pueblo, a pesar de la guerra que tenían, todos eran alegres. Ahí están ellos, varios de mis alumnos, delante de una iglesia. Esa fue la iglesia de un pueblito chiquito, pero mira, es un edificio que hicieron pues ellos manejaban, eso te hubiera interesado, Jacobo, ellos manejaban la teca, que es una madera muy dura, muy resistente, y pues hacían todo, y ese templo de ellos, todo de teca y muy hermoso por dentro y por fuera, pero ellos eran cristianos y pues se congregaban ahí, en ese templo. Bueno, esta historia es que yo andaba ahí con ellos y en aquel entonces no había como celulares, no había WhatsApp, no había nada de eso. Y llegó una telegrama de Tailandia, pues llegó a una oficina en el capital de Tailandia que enviaron al norte donde estuvimos nosotros y un corredor tenía que llevarlo, cruzar el río y llegar al pueblo donde yo estuve. Y ese telegrama pues tenía un mensaje muy corto que ha fallecido el hermano de Bruce. Ay, yo vi esas palabras y estaba tan triste, no sabía qué pensar. Y fui a un lugar privado para orar al Señor, y el Señor me dio esta bueno, ya perdimos la cosa. Me dio este versículo de Salmo 49 acerca de, como dice la Reina Valera, versículo 7 ahí, nadie puede redimir a su hermano. Y pensé, pues porque yo estaba pensando antes de eso, ay, ¿qué le hubiera dicho a mi hermano para que se salvara o no hubiera muerto? Y la verdad, o sea, mi hermano, quizás vieron la foto ahí de mi hermano, murió a los 24 años, había pasado su juventud en la droga y todo eso. Y fuimos una vez a ver a mi hermana en un hospital porque ella estaba paralizada y ella estaba en un hospital
en Los Ángeles. Entonces tuvimos que ir a un viaje de 1 hora y media para llegar a visitarle a ella. Y llevé a mi hermano, que no era muy dispuesto a ir conmigo, pero le convencí. Fuimos allá, llegamos al hospital donde ella estaba y él nunca subió al piso para ver a ella. Él fue a urgencias para ver si podía pedir droga. Quería pues drogarse, como siempre. Ese es el problema de las adicciones que a lo mejor algunos de ustedes conocen. Entonces bajé, por fin visité con mi hermana, bajé, subimos la camioneta para regresarnos y yo dije, estaba como enojadísimo. Entonces me paré en un lado del freeway, de la carretera, un lugar aislado donde no había nada ahí, pensando que pues, si él baja de la camioneta, no tiene dónde correr. Y me estacioné ahí, apagué la camioneta y le dije, ¿me vas a escuchar? Y él me gritaba, arranca el carro, vámonos, nada, o sea, no quería escuchar nada. Y por 10 minutos le expliqué el Evangelio. Si mira, Cristo te ama, dio su vida por ti, y pues le expliqué cómo podía llegar a ser salvo. Y pues él estaba enojado ahí, entonces ya que había terminado, vámonos. Regresamos al pueblo de nosotros. Pues unos 4 o 6 meses después de eso me habla en la noche, como a las 10 de la noche, y me dice, lo que tú me dijiste ahí en la cartera, ahora sé que es verdad. Si había tenido un encuentro con Cristo en una noche ahí y me quería decir, oh, gloria a Dios, ¿no? Entonces ya empezamos a reunirnos y él me hizo una pregunta, un comentario, y no era muy sabio yo en ese entonces. Le dije, me preguntó pues si podía ir con sus amigos para compartirles el Evangelio. Y yo pensé, pues qué bueno que sería que todos ellos, ¿no? Recibieran a Cristo. Pero faltaba sabiduría porque le hubiera enviado con otra persona, porque era nuevecito en Cristo Jesús. Lo que pasa es que lo jalaron otra vez a él, a la droga, y pues dentro de unos meses otra vez estaba ahí. Y yo entiendo qué tan difícil es salir de las adicciones, pero Dios lo hace posible. Entonces, a un año y medio después es cuando yo estoy en Tailandia o estoy en Burma con esa tribu. Me llega el telegrama y ahí falleció mi hermano, y pues pensaba que pues a lo mejor de droga, o no explicaba nada ahí, pues un sobredosis o no sé qué. Entonces el otro día me llevaron a una caseta de larga distancia que algunos de ustedes van a recordar que era más común en aquel entonces. Entonces llegamos a un pueblito, cruzamos el río a Tailandia, y ahí pues me llevaron a un pueblo donde tenían caseta de larga distancia, y hablé con mi esposa, Karen. Ella estaba en casa. Ella me dice que esa misma noche, madrugada que él murió, le había marcado a ella. Y pues decía que mi mamá, después de eso, mi hermano vivía en casa de mi mamá. Y él despertó a mi mamá para pedirle el teléfono de nosotros, de Karen. Y mi mamá decía, acuéstate, ya no les moleste ahora. Pero él insistía, y Dios me dijo. Entonces, mi mamá le dio, a final de cuentas, le dio el teléfono y marcó a mi casa y habló con mi esposa,
como estamos hablando de las 2 de la madrugada. Y le decía que había tenido un encuentro con Cristo otra vez, que todo veía, de hecho Karen se dio cuenta de esto antes, porque él hablaba de qué hermoso el cielo, pues cada cosa que veía de la naturaleza, lo veía increíble, como viendo la hermosura de Dios ahí. Entonces, ellos hablaron, él habló con mi esposa unas 2 horas, hasta casi las 4 de la madrugada. Y colgaron, pues Karen, pues qué conversación tan bonita, ¿no? Y saber que mi hermano está bien con el Señor, sin saber que esa misma mañana iba a fallecer. Y lo que pasa es que él estaba en el patio de la casa de mi mamá, y él cayó en la alberca que tenía ahí. Ellos dijeron los médicos que porque ellos querían hacer, las autoridades querían hacer una autopsia, porque pensaban, pues, con los amigos con quien andaba, pues a lo mejor algo malo aquí. Y hicieron la autopsia, y la primera cosa que dijeron que no encontramos nada de droga en su sistema. Entonces pensaban que tenía embolio y cayó en el agua y ahí se ahogó. Pues ahí es donde lo encontró mi mamá. Llegó del trabajo de ella y lo encontró ahí. Y pues como parte de esta historia, cuando mi mamá habló a Karen, Brian, mi hermano, está en la alberca, pues cuélgate, ahorita voy. Y ella habló a los paramédicos, a la policía y todo. Y ella pasó a la casa de nuestro pastor, que era vecino de nosotros, para dejar a nuestra hija. Ella en este entonces estaba embarazada como 8 meses con nuestra segunda hija. Entonces deja a nuestra hija ahí, y gracias a Dios el pastor estaba en casa, normalmente no estuviera a esa hora. Pero entonces él le acompañó a Karen, y fueron con mi mamá, que llegaron las policías y bomberos y todo eso. Y eso sirvió después en la vida de mi mamá. Mi mamá, a través de todo eso, recibió a Cristo también. Pero mi hermano, cuando tuvieron el velorio de él, pues pusieron 3 de los pastores ahí de la iglesia. Era una iglesia de 1500 personas, y pusieron 3, y el salón ahí se llenó de los peores drogadictos y pues las compañías de mi hermano, ¿no? De lo que tú te puedes imaginar, ¿no? De tatuados y todo eso. Ahí estaban, y los 3 pastores predicaron mensaje de evangelización a ellos, y algunos ya después me dijeron que recibieron a Cristo a través del velorio de mi hermano. Pero el caso es que yo estaba regresando al punto de esto de Salmo 49. Muchas veces nos preocupamos y armamos planes para lograr cosas que queremos, que sean cosas buenas, o no necesariamente. No estoy hablando de para lograr cosas egoístas. Estoy hablando de hacemos planes para quizás llegar para que un pariente llegue a salvarse, ¿no? A conocer a Cristo. Pero lo que yo aprendí de esto es que el Señor me dijo que nadie puede redimir a su hermano. Entonces, el mensaje para mí era y es de que el Señor me ha llamado a hacer lo que me ha llamado a hacer, o sea, de obedecerle a Él. Yo no tengo que hacer planes más allá para ver cómo voy a lograr los propósitos de Dios,
simplemente tengo que obedecerle el día de hoy. Y Él ya tiene los planes. Yo no sabía cómo yo oraba por mi mamá, oraba por mi hermano. Yo no sabía cómo se iba a hacer, pero el Señor sí sabía. Entonces, lo que quiero decir aquí es que día tras día, simplemente trates de obedecer a Cristo. Y Él va a encargarse de todos los detalles para que la bendición llegue a tu vida. No tienes que quemar el coco para ver cómo lograr las cosas buenas en tu vida. Yo sé que esa es nuestra tendencia, ¿no? Queremos hacer las cosas, pero el Señor nos quiere decir, descansa en mí. Yo me encargo de los detalles.